Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos, hermanos tierra. Yo soy uno de los que están arriba en sus cielos. Soy un andrometano. Vengo aquí hoy para contarles un poco de lo que es servir a la luz, de lo que es servir al Dios Supremo. Vengo de una dimensión muy por encima de la tuya, vengo de la sexta dimensión. Cuando llegamos a este tiempo de frecuencia, tenemos un solo propósito al existir: ayudar a los necesitados, amor por el otro. Nuestra vida en nuestro hogar, lo llamaré hogar, el lugar del que vengo, es una vida tranquila, con mucha abundancia, prosperidad, un inmenso equilibrio, en el que rara vez algo quita todo este equilibrio fuera de lugar. Durante mucho tiempo, siempre ha habido un llamado en el universo, una llamada de ayuda, una llamada a la batalla. A algunos de nosotros nos gusta ser guerreros. Así que estamos ordenados y entrenados para eso. En nuestros corazones, la batalla es una forma de liberación. No entendemos las guerras como ustedes, porque no tenemos el objetivo final de destruir al enemigo, mata a algunos seres. El objetivo final en nuestras batallas es siempre la liberación de aquellos que fueron oprimidos y el encarcelamiento de aquellos que los oprimieron. No pretendemos eliminar a nadie, esto no se enseña ni se dirige a que se haga. Entonces, cuando llega la llamada, nuestros comandantes dejan a nuestra discreción quién quiere participar, quién quiere ayudar a ese orbe, y muchos de nosotros estamos listos para este movimiento. Así que esta es mi historia. Fui entrenado para cumplir exactamente este tipo de acción. Conozco todos los orbes del universo, porque hemos estudiado mucho, y sabemos exactamente qué orbes necesitan ser liberados. Conocemos la historia de cada uno de ellos, por lo que podemos saber exactamente a dónde vamos, antes de tomar nuestra decisión. No hay miedo para nosotros. Ningún tipo de amenaza nos asusta, porque entendemos que nacemos para servir, nacimos para marcar la diferencia, no solo para nacer y morir sin hacer algo bueno por alguien. Este es nuestro lema: estar siempre listos para ayudar a los necesitados. Podemos decir que esta es una forma muy sencilla de expresar amor incondicional, y así es como nos ponemos a nosotros mismos. Aceptamos el desafío cuando fuimos convocados. Vine aquí, unos 10 años de tu tiempo. Fui uno de los primeros en llegar aquí. No soy un comandante, soy un simple soldado, pero se me permitió contar esta historia para que conozcas a los seres que te miran desde arriba, con mucho amor y con mucha luz. Todo este tiempo he participado en innumerables batallas. No fueron batallas fáciles. Honestamente no tenía idea de lo que enfrentaría aquí, pero siempre creí que la confianza y certeza de mi victoria por amor me llevó al éxito en cada una de las acciones en las que participé. Todas ellas, como he dicho, eran extremadamente complicadas, mucha planificación. Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo planificando, entrenando cada acción que se realiza en su planeta. No hay ansiedad aquí en hacer las cosas rápidamente. Somos extremadamente cautelosos, y cuando les digo que soy un soldado, no soy solo el que recibe órdenes y ejecuta. Todas nuestras tropas participan. Todos damos opinión, todos vemos toda la acción, y cada uno es capaz de percibir muchas cosas que otros no perciben, por nuestra experiencia, por la sabiduría de cada uno, no importa, todos tenemos derecho a señalar defectos. Los comandantes no son los que nos dicen que nos callemos, porque vamos en contra de lo que dijeron. No, podemos señalar fallas en la planificación, y esto es extremadamente bien considerado y aceptado por nuestros comandantes. Así que cuando digo que soy un soldado, solo porque no tengo un puesto de mando, pero me siento tan dominante como el propio comandante, porque estoy seguro de que ayudé a planificar todo. Así que soy un comandante, soy una estratega, soy un soldado, soy todos los puestos, y también lo somos todos nosotros. Así es como nuestros ejércitos se mantienen unidos, nadie se siente despreciado,
despreciado por los comandantes, todo el mundo tiene una voz, y a menudo un simple soldado, como yo, toma la iniciativa en una batalla. No siempre tenemos comandantes frente a nosotros, porque la confianza en nosotros es extrema. Así que no hay poder por el poder. Hay un grupo, preocupado de que todo salga bien. Los comandantes solo nos dan las grandes decisiones, lo que tenemos que planificar, y junto con ellos planificamos, y a menudo actuamos solos. Quería venir aquí hoy, pedí este permiso para hablar un poco, para mostrarles nuestro sentimiento hacia cada uno de ustedes en este planeta. Somos conscientes de lo que estamos haciendo. Estamos liberando a una raza, estamos liberando a un pueblo que ha sido esclavizado y masacrado durante muchos siglos. Las batallas aún no han terminado. Seguimos luchando, pero hoy en día las batallas son prácticamente juguetes. Todo el poder de guerra de aquellos que te esclavizaron ya ha sido destruido. Ahora todo es mucho más fácil y nos enfrentamos a pequeños grupos para caminar sobre la superficie de su planeta. Nunca haríamos ningún tipo de daño a cada uno de ustedes. Estamos aquí por amor. No hay ningún soldado entre nosotros, con una dimensión inferior a la quinta, por lo que no vibramos los sentimientos que normalmente vibran en esta dimensión. Un día en el caminar de nuestras almas, ya vibramos, pero hemos evolucionado exactamente como ustedes. Así que nunca esperes de nosotros ningún sentimiento menos que amor. No lo hay. Los amamos a todos como si lo supiéramos, uno por uno. Estábamos divididos por familias de almas. Cada uno de nosotros ha adoptado un ser humano de la misma familia del alma, para que podamos ayudarlos en este viaje de despertar, y hemos tenido mucho éxito. Aquellos de ustedes que nacieron en este planeta también están siendo adoptados por innumerables razas. Somos miles de millones. Así que cada uno de nosotros se enfrentó a un ser humano en el planeta. E incluso cuando el ser pierde esta prenda, su alma es guiada por nosotros y llevada al lugar correcto, ya sea para ser entrenado o para otras definiciones. Entonces no tomamos ninguna medida, solo traemos el alma al lugar correcto, para que pueda ser designada y entendida por nuestros comandantes, lo que se hará con ella, en qué dirección irá. Eso no lo sabemos. Esta información no se nos proporciona, así que simplemente cumplimos nuestra misión, la misión de estar al lado de cada uno de ustedes, soplando en sus oídos algunas cosas, ayudándoles a encontrar algunas cosas. Así que muchas veces te encuentras, oye, ¿cómo surgió esto aquí? Fuimos nosotros quienes les mostramos el camino a la evolución de cada uno de ustedes. Aquellos que son almas evolucionadas, tanto como nosotros, es más fácil para nosotros actuar y algunos incluso sienten nuestra presencia. A veces sientes un ligero escalofrío, es nuestra energía a tu lado, porque no podemos materializarnos, déjanos en proyección astral a tu lado, para ayudarte. Todavía no somos capaces de permanecer físicamente en el planeta, todavía no es seguro para nosotros, pero tendremos el día, y estamos ansiosos por eso, porque estemos allí, y como en un chasquido de tus dedos, apareceremos a tu lado, y nos conocerás, quién es este ser galáctico, guardián de tu alma, de tu ser, y que está a tu lado todo el tiempo. Esperamos con interés este momento. Cada uno de nosotros, porque prácticamente cada uno de nosotros cuida de los humanos. Te puedo decir que es una actividad muy interesante para nosotros, porque podemos observar tus hábitos, tus gustos, tus formas de vivir, que son muy interesantes. No tienes idea del cambio que estás produciendo en todo el universo, porque cada uno de nosotros llevará, cuando regresemos a casa, muchos recuerdos, tomaremos muchas cosas que nos gusta verte hacer, y que repetiremos en nuestros orbes. Mira el cambio que estás provocando en el universo. Puedo decir hoy, que todo el universo sabe lo que está sucediendo aquí. Está siendo seguido, minuto a minuto de tu tiempo. Muchos comandantes que no están aquí, están lejos, en muchas otras galaxias, están observando todo lo que se está haciendo aquí.
No pierdas la fe. Todo saldrá bien. Ya has demostrado que eres fuerte. Ya has probado lo que quieres, y quieres evolucionar. Percibimos esto, vemos esto, por la frecuencia de cada uno de ustedes. Te estás volviendo más brillante cada día, y esto es maravilloso, y lo vemos a cada momento, y a menudo vemos que te pones un poco triste, desanimado, infiel, y siempre encontramos una manera de poner algo frente a ti para que recuerdes lo poderoso que eres, qué poderoso eres. No perdáis la fe, porque nosotros, incluso en la batalla más tórrida, nunca hemos tenido miedo, nunca hemos pensado, en ningún momento, no tendremos éxito, y en todos, ganamos. Las pérdidas existieron, sí, es parte del proceso. No enfrentamos la muerte del atuendo físico como tú. Para nosotros es como una victoria perder la vida ayudando a un hermano. Lo sentirás algún día. Cuando evoluciones, te darás cuenta de que hacer algo por los demás es ennoblecedor, es radiante, es maravilloso, incluso perdiendo ropa física. Eso no nos importa. Estamos allí para servir y nuestra alma, pronto, recibirá otra prenda y comenzará todo el proceso. Para ella será un gran aprendizaje, pelear. Nunca creas que no ganarás. Ganarás, pero siempre creyendo que eres poderoso, y que nada puede vencerte. Estamos aquí, todavía estamos allí, al lado de cada uno de ustedes, y estamos ayudando a que este proceso ocurra de la manera más fluida y fluida posible. Sabemos que esto no será muy posible, pero haremos lo que sea necesario para que así sea. Y lo que más queremos ahora, en este momento, es presentarnos ante ustedes, es para mostrarte quién está a tu lado, quién te acompaña, quién te está cuidando. Siempre es como si estuviéramos con una base y un papel en la mano, anotando todo lo que haces, para mejorar cada vez más tu día a día. Si alguien quiere vernos, pídalo de corazón, pídelo con el corazón abierto. Pídanos que nos mostremos a usted, y encontraremos una manera de hacerlo rápidamente. Ahora tenga en cuenta su solicitud. ¿Estás realmente listo para vernos? ¿Quiénes somos? ¿Será así como somos? Así que solo hazlo, si realmente tienes un corazón abierto para ver algo. No todos somos humanoides. Algunos de nosotros somos muy diferentes a usted. Entonces, para pedirnos que nos presentemos, debes tener el corazón abierto y simplemente estar listo para ver cualquier cosa. ¿Estás listo? Si lo son, simplemente llama, mi ser guardián galáctico, muéstrame, dime tu nombre, y nos presentaremos y diremos nuestro nombre, porque tú, ya lo sabemos profundamente. ¿Mi nombre? Soy Suriel. Nuestros nombres, tratamos de hacerte entender en la vibración de tu lengua. Así que lo más cercano es esto. Estoy muy agradecido a quienes me permitieron venir aquí para contar un poco de la historia de un soldado, sino un soldado importante, porque sé que soy importante en todo este proceso. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.